Éxodo 3, 1 a 4, 17. Vamos a leerlo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.
Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacar
Estos hombres habían vivido en carne propia esa obra de Dios. Dios había estado con Abraham, con Isaac, con Jacob y también con José, aunque no lo menciona aquí. Dios había estado con su pueblo. Dios había sido propicio para ellos. Y el mencionarles estos nombres de estos patriarcas, de estas personas que el pueblo de Israel conocía también, era de ánimo. Porque pensémoslo, al recordar lo que Dios había hecho con esas personas, les recordaba la inmutabilidad de Dios, las promesas de Dios, y que Él iba a hacer lo mismo con ellos, porque Él les estaba declarando a ellos como su Dios, el mismo Dios de estos grandes personajes. Las maravillas que ellos habían escuchado que Dios había hecho con ellos, también las podía hacer con ellos. Y estaba viniendo a ese rescate. Estaba siendo fiel a continuar la promesa. Porque recordamos qué es lo que había prometido a Abraham. Le había prometido su descendencia, le había prometido una nación, le había prometido que iba a ser bendición para todas las naciones. Obviamente eso no podía ser así si continuaba el pueblo en esclavitud. Si nos vamos más atrás, lo que Dios había prometido a Adán y a Eva en Edén después de la caída es que iba a enviar un Salvador, aquel de la simiente de la mujer que vencería a la simiente de Satanás. Esa promesa tenía que ser cumplida y estaba en ese desarrollo. Esta línea del pueblo de Israel era la línea por la cual vendría ese Mesías. Entonces Dios era fiel para preservar su pacto. Dios era fiel para cumplir sus promesas. Por tanto, Dios tenía que sacarles de esa esclavitud. Vemos que Dios lo iba a hacer. Tenemos el clamor del pueblo de Dios. Si me acompañan al capítulo 2, los versículos 23 al 25. Y se aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vemos al pueblo clamando a Dios, el pueblo oprimido clamando a su Dios por ayuda, y al Dios fiel escuchando. Eso es muy importante. A veces pensamos que Dios está en el cielo y ahí ocupado de todos los asuntos y que no nos escucha. Sí nos escucha. Escucha a su pueblo en todo momento. Escucha su clamor. Escucha su sufrimiento. El pueblo de Israel había clamado, estaban gimiendo, ya no podían más. Señor, ayúdanos, por favor, sácanos de aquí. El Señor les escuchó y recordó su pacto. Nuestro Señor es fiel y soberano también. ¿Por qué es importante la soberanía? Porque un Dios que fuera fiel, pero no soberano, recordaría su pacto, escucharía a su pueblo, pero no podría hacer nada. Si no fuera soberano, tal vez algunas cosas saldrían de sus manos. Pero no, Dios es completamente fiel y completamente soberano. En el versículo 7 leemos que no deja a su pueblo, que sí escucha su clamor. Leímos en el capítulo 2 que el pueblo clamó, y en el versículo 7 del capítulo 3 leemos: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8 nos continúa diciendo qué es lo que él hará, cuál será el resultado. Y en el versículo 9 nos dice que el clamor de sus hijos nunca pasa
desapercibido. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y empezamos a ver toda esta provisión de Dios, toda esta fidelidad de Dios en proveer los medios necesarios para continuar con su promesa. Primero que nada, necesitaban un libertador. El pueblo necesitaba un libertador. Dios provee un libertador. Y en el versículo 10 podemos ver que es Moisés. Dios aparece en la zarza, le llama, y en el versículo 10 le dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios sabía lo que iba a hacer y sabía por medio de quién lo iba a hacer. En este momento crucial en la historia de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, tenemos su primera gran provisión en este libro, su libertador. Pero Dios no solo era fiel y soberano con su pueblo, sino que también con el libertador que les iba a enviar. Y esto lo podemos ver a través de lo que resta de este pasaje, porque Moisés se sentía inseguro. Y quiero que pensemos un poco. Literalmente Dios había aparecido a él para darle una misión para la cual él no se sentía capaz. Él no sentía que fuera capaz de hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y lo vemos en sus reacciones. Su primera objeción la vemos en el versículo 11. Él tenía dudas, se sentía inseguro, se sentía incapaz. Lo podemos ver en su pregunta. Dice, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Me imagino a Moisés desesperado, pero yo, porque recordamos que también le costaba el habla, ¿no? Pero yo, Señor, ¿yo quién soy? Estaba apacentando ovejas ahí y ahora me pides que vaya a liberar tu pueblo. ¿Yo, en serio? ¿No un gran guerrero, no un gran líder? ¿Yo? Me imagino su mente, ni siquiera puedo hablar, Señor. Lo importante es la provisión de Dios. Dios provee a el pueblo, a su libertador, pero le provee también al libertador todas las herramientas que va a necesitar. La primera, la más importante, es su ayuda. En el versículo 12, en la respuesta de Dios podemos ver eso. Dios le responde, le da seguridad de que puede hacerlo, pero no por sus fuerzas, sino porque Él estaría con él. Dios le respondió en el versículo 12, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Dios le dice, sí, soy consciente de lo que me estás diciendo. Soy consciente de tus incapacidades, pero ve, no porque seas el gran líder, no porque seas el que mejor habla, ve porque yo te envío y yo estaré contigo. Todo lo que Dios iba a hacer estaba basado en Él. Y le da la seguridad de que la obra va a ser hecha, porque le dice, después de que los saques, adorarán aquí, en este monte. Tú tranquilo. No te estoy pidiendo que seas el mejor hablando. No te estoy pidiendo que seas un gran guerrero, un gran líder. Simplemente te estoy pidiendo y ordenando que vayas. Yo voy a hacerlo. Yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a ser tu Dios.
yo te voy a proveer todo lo que necesitas. En el versículo 13 seguimos viendo que Moisés tiene dudas y dice, me preguntarán que quién me envía, que quién es ese Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces dice, voy a llegar y voy a decirles que tú me enviaste, pero pues de parte de quién, ¿no? Moisés estaba completamente inseguro. No sabía lo que le esperaba y no sabía qué hacer. Es completamente entendible, aún después de que Dios le dijo, yo voy a ser el que lo voy a hacer y yo voy a ser el que va a estar contigo. Tengo duda, me voy a enfrentar a esta situación y no sé qué decir. Y vemos que Dios es fiel también, proveyendo su nombre. En el versículo 14 le dice que Él es el yo soy, involucrando ahí toda su fidelidad y trato personal, además de su inmutabilidad. En el versículo 15 lo reafirma y muestra más de su fidelidad. Él dice, yo soy, aquel que no cambia, aquel que es fiel, aquel que trata personalmente con su pueblo y le da su nombre. Jehová, yo soy. Él es el que me envía. Versículo 15 dice, además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Después vemos que además de darle su ayuda y darle su nombre, también no lo deja ir así nada más. Dios le provee instrucciones claras. En el versículo 16 le dice que tiene que ir a los ancianos y explicarles. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces, Moisés, yo voy contigo, yo voy a hacer la obra, te doy mi nombre para que tengas confianza, para que lo puedas mostrar al pueblo. Y además te doy las instrucciones exactas de lo que tienes que hacer. No tienes que estar adivinando cuál va a ser el procedimiento. Vas, hablas con los ancianos, explicas lo que te acabo de decir y después proceden a ir juntos a explicar lo mismo a Faraón, al rey de Egipto. Dios le dio instrucciones claras. Dios le dio certeza de que las cosas iban a salir bien debido a que Él es fiel a su pacto, debido a que Él continuaría su obra. Después de las instrucciones específicas, vemos que también Dios anticipa lo que iba a pasar con Faraón. Pero Dios provee seguridad. Dice versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Además de todo, Dios les provee la seguridad. Ahora Dios se anticipa, muy seguramente esperando la reacción y la respuesta de Moisés, esperando esa pregunta de, ¿y si? Ya había dicho, ¿no? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si el pueblo? Ahí está mi nombre. ¿Así te creerán? Y anticipando a la pregunta de, ¿y si el rey, y si el faraón no quiere? Se anticipa y le dice, yo sé que no va a querer. Yo sé que solo los va a dejar libres por mano dura, lo cual yo haré. Dios se encargará. Dios es soberano y Dios es fiel. Pero aún más allá de eso, les da esperanza y les provee seguridad. Le dice, no solo van a salir de ahí, no solo yo haré la obra y haré lo necesario con Faraón para que salgan, sino que también saldrán con estas cosas. Y menciona las alhajas de plata, las alhajas de oro y los vestidos. Es decir, que no iban a salir desamparados, que Dios iba a proveer sus necesidades incluso en su salida. Dios estaba dejando claro que tenía en control cada parte de lo que se iba a realizar. Moisés tenía que ser fiel en obedecerle y en ser ese instrumento, pero el que estaba orquestando todo era Dios. Y todo iba a salir perfecto porque Dios lo había planeado y decretado así desde un principio. Por eso es importante la soberanía y la fidelidad. Su fidelidad para planear y para cumplir ese pacto que había hecho con su pueblo, y su soberanía para estar en control de cada detalle para llevar a cabo ese plan. Después, en el capítulo 4, vemos aún más duda de Moisés. Y no me extraña, creo que a veces nosotros somos así en nuestras vidas cristianas. Dios enseñándonos y mostrándonos su fidelidad y nosotros aún dudando. ¿Por qué lo digo? Todos aquí hemos experimentado verdaderos milagros de Dios. El primero de todos, nuestra salvación. Hemos experimentado cómo Dios nos ha guiado en tomar decisiones, o cómo Dios nos ha permitido tomar malas decisiones para enseñarnos y llevarnos a una santificación y un aprendizaje. Hemos visto incluso milagros de sanación, de Dios curando personas con enfermedades que ya parecían no tener cura. Lo hemos visto aquí en esta iglesia en tiempos pasados. Hemos visto cómo Dios nos ha guardado en nuestro vivir aún cuando no éramos cristianos. Y ahora en nuestras remembranzas podemos ver de cuántas cosas Dios nos libró y nos sigue librando. Pero aún así, cuando viene la prueba o tenemos que hacer algo, están las dudas. No creo ser el único, ¿verdad? Viene la prueba, viene algo que se sale de nuestro control y de nuestras manos y ¿sí estás, Dios? Porque nos gusta tener todo aquí. Nos gusta tener todo controlado. Pero el único que lo tiene así es Dios. Hasta cierto punto es normal nuestra duda, aunque no debería ser. Porque hemos visto como Moisés, lo que Dios ha hecho con otros, en su caso con Abraham, con Isaac, con Jacob, toda la fidelidad que él había tenido para con ellos. Y lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer. Dios estaba siendo específico. Dios no le había dicho solamente, pues vete y a ver qué te sale. Dios le estaba diciendo, vas a ir, vas a llevar este nombre, mi nombre, vas a ir con los ancianos, ellos te van a acompañar a hablar con Faraón, no te va a hacer caso, no los va a liberar, yo lo voy a hacer con mano dura, van a adorar aquí,
yo lo prometo, yo Dios lo prometo, van a salir. Y aún así, seguía con dudas. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Dios ya le había dicho que sí iban a salir. ¿Estamos de acuerdo? Dios ya le había dicho: aquí van a adorar. Yo voy a sacarlos de ahí con mano dura, porque efectivamente el faraón no los va a dejar salir así de fácil. Dios ya había declarado eso a Moisés, y aún él tenía la duda: no me van a creer. Así somos un poco nosotros también. Tal vez, perdón por la palabra, un poco ridículo, ¿no? Cuando Dios nos ha prometido que todas las cosas nos ayudan a bien, no que todas las cosas van a salir como queremos, que esa es otra cosa, pero que todas las cosas nos ayudan a bien de una u otra manera para nuestra santificación y nuestra glorificación final. Y de todas maneras somos tentados a mucha duda cuando cualquier prueba viene. ¿Si estás en control, Dios? ¿O ya me abandonaste? ¿O qué haces? Sí nos pasa. Por eso no me sorprende que a Moisés, aún diciéndole con certeza: sí vas a salir y esto va a pasar, aún, pero Dios, no me van a creer. Y vemos que Dios es muy paciente. Y en vez de reprenderle en ese momento y decir: yo ya te he dicho que vas a salir, también le provee los instrumentos y las señales para darle esa seguridad que a él le falta, porque Dios lo iba a hacer de todas maneras, pero aún es misericordioso en proveerle a él esa seguridad para que él vaya más confiado. Y lo vemos en estas señales milagrosas que le dan. Versículo 2 a 5, vemos la vara que se convierte en culebra. Vemos que le dice que tome la vara con su mano, después la echa a tierra, se convierte en culebra, y al tomarla vuelve a ser una vara. Obviamente muestra el poder de Dios. Esa demostración que él en su momento haría al pueblo es demostración del poder de Dios. Yo vengo y digo: Dios me envía, el yo soy, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tengo esta señal, esta manifestación de su poder. Y le dice Jehová después, en el versículo 6: mete ahora tu mano en tu seno. Metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y le dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Entonces le da la señal de la culebra, de la serpiente. Después le da la señal de su mano, mostrando también esa sanación que Dios puede hacer tan milagrosamente. Y le dice, todavía después de eso, le da una tercera, como diciendo: ya sé que me vas a volver a preguntar y ya sé que vas a volver a dudar, te doy una más. Y vemos la última en el versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces ahí estaba. Dios ya había provisto un libertador para su pueblo. Dios le había provisto a ese libertador su ayuda, le había provisto su nombre, le había provisto su guía en las instrucciones que le había dado, le había provisto estas señales milagrosas para que él estuviera en confianza.
para que él tuviera confianza y se sintiera más seguro de lo que iba a hacer. Y todavía después de eso, vemos más duda. Después de todo lo que Dios ya le había mostrado y le había enseñado, vemos una cuarta duda en el versículo 10. Todavía Moisés se sentía preocupado. Y esta vez a causa de su habla. Dice el versículo 10, dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y vemos, por un lado, esta falta de confianza de Moisés en sí mismo, que vimos desde el principio de yo quién soy. Y ahora pues ni siquiera puedo hablar. Señor, ¿yo qué? ¿Cómo? Sí, ya me diste todo, ya me diste tu ayuda, me diste tu nombre, tus señales, tu guía, tus instrucciones, pero ni puedo hablar. Y vemos a Dios reafirmando lo que le contestó la primera vez. Dijo: tú vas a ir y lo vas a hacer porque yo voy a estar contigo. Y le responde a esta duda y a esta inseguridad de su habla con versículo 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le provee enseñanza y guía para su habla. Dios entiende: yo sé que no eres muy hábil, yo sé que te cuesta trabajo, pero ¿y qué? ¿No te acabo de decir que soy yo el que va a hacer la obra? ¿Y no soy yo el que hace todo? Ve, solo ve, yo voy a hacer mi obra. Y Moisés ya se fue muy tranquilito a hacer la obra. No. Versículo 13, otra vez: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Me imagino esta interacción como: Señor, por favor, pero ya me diste todo eso, ya lo tengo, muchas gracias, pero por favor manda a alguien que hable por mí, ya nada más eso. Y Dios, enojado no en el sentido por la inseguridad que tenía él, enojado porque después de todo lo que le había provisto, pensaba que no podía proveerle eso también. Dice: ¿qué no sabes que yo conozco a tu hermano Aarón? Eso es lo que voy a hacer. Él va a hablar por ti. Tranquilo. Creí que era suficiente todo lo que te había dicho. Pero vuelvo a lo mismo, así somos todos en nuestra vida diaria. Podemos tener todos los estándares y estatutos de Dios enfrente de nosotros, toda su provisión, toda su guía, absolutamente todo, y lo tenemos en la Biblia. Y de todas maneras, pero Dios, si me mandaras 5,000 pesos ya con eso, porque ya sé que sí me provees y sé que estás conmigo y sé que... pero no te, por ahí unos 5,000. Así somos, la verdad. Oh, Señor, gracias porque me cuidas y me guardas y me salvaste, pero no me puedes sanar de esta enfermedad que traigo. Y ya voy y te sirvo. Por favor, sabes que no la armo. Ayúdame. Nuestro Dios así nos dice, como a Moisés: sí lo voy a hacer. Si vas a hacer mi voluntad, porque estamos hablando aquí de que Moisés iba para cumplir la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios y a seguir sus mandamientos, sí lo va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé exactamente cómo, pero Él lo va a hacer.
Él nos va a proveer. Cada cosa que necesitemos para cumplir su voluntad va a estar provista porque Él es fiel y absolutamente soberano. Entonces le envía a su hermano Aarón. Versículo 14 dice, se enojó Jehová contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Le explica ya por último, ¿sí? Vas a tener a alguien que esté ahí contigo y que hable por ti. Ya preví también que no eres bueno con el habla. Ahí está. Le explica que él hablará las cosas a Aarón y Aarón las hablará al pueblo. Moisés, vemos en el versículo 16, que sería el vínculo entre Dios y Aarón, y Aarón y el pueblo. Aarón sería el vínculo entre Moisés y Dios. Entonces, en el versículo 17, como instrucción final, vemos que le dice, toma la vara y ve. Como aplicación a todo esto, porque obviamente es una historia famosa, una historia que se puede ver desde ambas perspectivas. A pesar de la duda de Moisés, vemos que él fue y obedeció. Lo podemos ver desde ese lado y del lado que lo estamos viendo hoy, desde la provisión de Dios, supliendo cualquier necesidad para cumplir su voluntad. Pero prácticamente para nosotros hoy en día, primero que nada, no podemos hablar de esclavitud y de liberación sin pensar en Cristo. Porque Dios nos mandó un libertador. Nosotros no estamos bajo un yugo de esclavitud de otra nación, pero estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Es decir, no podemos decidir no cometer pecado. Estamos encadenados al pecado siempre. Dios provee para nosotros un libertador. Cristo nos liberta del pecado. Entonces Dios provee a nuestro Salvador y también nos provee la enseñanza para que hablemos de Cristo. Así como a Moisés le provee esas instrucciones a su hermano para que hable con él, y obviamente su apoyo, su guía y su nombre para que liberara a su pueblo, así a nosotros nos provee con las herramientas para predicar el mensaje de salvación. Nos provee, como a Israel, con un libertador. Nos salva del pecado, nos quita el yugo opresor. Y después también, como a Moisés, a nosotros nos enseña este evangelio. Y nos enseña cómo debemos predicarlo a otros. Entonces, Dios nos provee nuestro Salvador y nos provee la enseñanza para que nosotros vayamos y por medio de su obra otros también puedan ser libertados. Entonces, que pensemos en la gran fidelidad que tiene Dios para con su pueblo, en la gran fidelidad que tuvo para poner cada parte de esa salvación y de esa extracción de Egipto tan perfecta, tan exacta, que tenía respuesta para cada duda de Moisés y tenía respuesta para cada prueba que iban a enfrentar, como lo veremos en los capítulos siguientes. Así de fiel es Dios, y lo hemos visto desde con Adán y Eva hasta con nosotros y posterior. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser como Moisés, en el sentido de obedecer a Dios. Ya hemos visto cómo lidiamos con esas dudas y lidiamos con ese pesar de a veces no saber qué hacer.
Pero tenemos que tener esa disposición para Dios. Aunque tengamos miedo, aunque pasemos por pruebas, porque tenemos la certeza de que la promesa es la misma. Nos libertó a nosotros y continuará libertando a su pueblo del pecado. Que pensemos en eso, que nos anime, que nos llene de gozo lo que Dios hizo por su pueblo y lo que Dios hace por su pueblo ahora, nosotros, y que nos anime a ser más diligentes y a tener menos temor y menos dudas cuando nosotros también prediquemos acerca de este evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y soberano, porque tienes el poder absoluto para hacer lo que tú quieras, Señor, lo que sea tu voluntad. Te pedimos que quites de nosotros cualquier duda y que confiemos en tu provisión perfecta. Ayúdanos a descansar en tus promesas, Señor, y ayúdanos a trabajar en tu obra el resto de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.